Bienvenido a la exposición que lleva por título Teorema de Tales. Antes de exponer este teorema, tenemos que mencionar quién fue el autor de este teorema. El autor de este teorema se llamó Tales de Mileto. Tales de Mileto fue un filósofo, un matemático, un geométrico, un físico y legislador griego. Nació por allí en el año 625 antes de Cristo. Y a él se le considera el gran sabio. Uno de los grandes, está dentro de los 7 grandes sabios de la historia. Bueno, ya hemos visto que era un matemático, era un geométrico, conocía bien la figura geométrica y por conocer bien la teoría, entonces pudo llevar a cabo y hacer este teorema de Tales. Para poder entender bien el teorema de Tales, vamos a repasar dos conceptos que son triángulos semejantes y líneas paralelas. Triángulos semejantes son aquellos triángulos que tienen la misma forma, tienen ángulos iguales y tienen lados proporcionales. Cuando hablamos de lados proporcionales, se refiere a magnitud. Esta magnitud que está acá es proporcional a esta, como esta hipotenusa de este triángulo es proporcional a esta, como esta base es proporcional a la base de este triángulo, entendiendo que la palabra proporcional es que mantiene una proporción constante con otra. Triángulo semejante, ¿verdad? Y luego vamos a estudiar otro punto importante que son las líneas paralelas. Las líneas paralelas son aquellas que tienen la misma distancia y nunca se cruzan. Con estos dos conceptos sencillos de geometría, como hemos sabido que Tales lo conocía muy bien, fue que nació esta teoría. Continuamos entonces, ¿qué fue lo que motivó a Tales de Mileto? Una de las cosas que motivó a Tales de Mileto es que él viajó para Egipto para estudiar y aprender las matemáticas. Y todos sabemos que una de las características que tiene este país de Egipto son las famosas pirámides. Eso lo hemos visto y cada uno de ustedes lo ha visto cuando nos ha tocado en Semana Santa ver los 10 mandamientos, ¿verdad? Nos hace recordar este gran hombre también de Dios, Moisés, y cómo los hebreos le ayudaban a construir las pirámides a los egipcios. Ok, pero estando allí él, ¿verdad? Aquí vemos una pirámide. Estando allí, se dice que Tales de Mileto, en su paseo, porque él también paseaba, recorría, ¿verdad? Quiso conocer la altura de una pirámide. Dice que una de las pirámides que visitó fue la pirámide Keops. Y entonces él tenía un bastón, se ayudaba para caminar. Era un estantillo, pero más o menos vamos a observar cómo él, que Tales de Mileto, se la ingenió. Fíjense acá. Dice que él inventó un procedimiento para calcular la altura, fíjense, la altura de las pirámides. Una de las maneras como lo pudo hacer
era midiendo la sombra de la pirámide y la de su bastón. Cuando el sol reflejaba, ¿verdad? Había una sombra y colocó su bastón. La proporcionalidad entre la altura de la pirámide, acá esta, y la del bastón, hacían posible calcular la altura deseada. Vamos a estudiarlo mejor. Aquí vemos la altura de la pirámide y mira lo que está formando un triángulo. Aquí vemos la altura del bastón. La altura del bastón es conocida y la sombra que este produce también es conocida, como la sombra también de la pirámide también es conocida. Bueno, vamos a seguir estudiando este tema tan importante. Para hacer este cálculo, supuso que los rayos del sol incidían paralelamente en la Tierra. Entonces la sombra que generaba la pirámide y su altura formaban un triángulo rectángulo. ¿Lo estamos observando? Formaba un triángulo rectángulo. Y la sombra del bastón con su altura formaba otro triángulo rectángulo. Estos dos triángulos rectángulos son triángulos semejantes. Por lo tanto, se pudo establecer la siguiente proporción para obtener la altura. Eso es sencillo. Simplemente vamos a continuar viéndolo. Teorema de Tales. Teorema de Tales. Si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado. Ahora vamos un poquito a la práctica de ejercicio. Entonces, entendiendo acá, dice, si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado. ¿Estamos viendo? Tenemos acá entonces el triángulo AB y C. AB y C. Y vamos a trazar una línea paralela a AB. A AB, en este caso. Podemos trazar también una línea paralela a BC. También podemos trazar una línea paralela a AC. Recuerden. Pero en este curso vamos a trazar la línea paralela al lado AB. Recordando lo que dice el teorema, si en un triángulo se traza una línea paralela, triángulo rectángulo, por supuesto, a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado. Entonces vamos a trazar una línea paralela a AB. Ahí vemos, lo estamos trazando. Paralela, nunca se tocan. Y vamos a llamarlo A', este extremo, y el otro extremo lo vamos a llamar B'. ¿Qué estamos observando aquí? Estamos observando el triángulo ABC y estamos observando otro triángulo, como dice el teorema, A', B', C. Son triángulos semejantes. Y de aquí entonces podemos establecer una proporcionalidad, una razón. Podemos decir entonces que AB es a B'. Este lado mayor es a este lado menor. Es igual, vaya viéndolo acá, BC es a B', podemos establecer una razón, como AC es A'. Okay. Quiero destacar algo aquí. Podemos también, si usted va a tomar el lado mayor, debería tomar, porque si usted va a tomar los lados del triángulo grande o del triángulo más grande, ¿verdad? Aquí observamos que como numerador, porque esto es fracciones, esto es razón, fracción es una división, es una razón. Entonces debe de tomar
que en el numerador aparezca todos los lados mayores. Por lo menos en este numerador está el lado mayor del, perdón, está el AB que pertenece al triángulo más grande. AB, en este caso está BC, en este caso está AC. Y aquí como denominador está el lado, las medidas del triángulo más pequeño, que son proporcionales. También lo podríamos hacer al revés, que usted, y eso lo vamos a ver en el siguiente ejercicio, que usted tomara, si usted va a tomar ahora los lados pequeños, bueno, la proporción tiene que tomar que ser siempre el lado pequeño esté en el numerador. Por ejemplo, usted podríamos colocar otra razón de A'B' sobre AB, que es igual a B'C sobre BC, que sería igual a A'C sobre AC. También lo podríamos hacer al revés, pero teniendo ese orden. Si vamos a tomar los lados del triángulo pequeño, que todos esos valores estén como numerador. Si usted cambia el orden, el problema no le va a dar. Ok, espero que vayan entendiendo, que entiendan esto.